Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Tony Villar y soy el fundador y CEO de Soluciones Saludables, tu estilo de vida a medida. Quiero agradecer, antes que nada, a Jorge su predisposición y la oportunidad que nos brinda de aprender con este seminario formativo. Este seminario va dirigido especialmente para médicos y profesionales de la salud que practican y desarrollan el programa Zona. Este seminario trata de cómo interpretar el perfil de ácidos grasos y obtener los índices de predicción mórbida como indicadores de riesgo a corto, medio y largo plazo. El doctor Oseguera es nutriólogo certificado por la Fundación para la Investigación de la Inflamación del Dr. Barry Sears. Y además es médico cirujano, homeópata y especialista en homeopatía IPN con 32 años de práctica en México. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Tony, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, pues encantado de tenerte y bueno, en principio a mí lo que me gustaría es que nos explicaras un poquito pues cuál es el enfoque real de esto que le llaman el programa Zona y que en algunos lugares pues no lo terminan de desarrollar y bueno, pues lo determinan como una dieta cuando realmente es algo más que una dieta. Y bueno, quiero Claro. que nos expliques cómo lo tratas tú y cómo lo trabajas y si eres tan amable, Muy bien, pues perfecto. en ese análisis que creo que es fantástico. Cuando quieras. Por supuesto, Sony. Muy bien, pues el programa de la zona, y como tú bien lo decías, que es un programa porque no es una dieta, este programa consta de cuatro partes importantes, de cuatro bases totalmente: la nutrición, el ejercicio, el manejo del estrés y la inclusión de ácidos grasos para mantener un estado de salud. ¿Cómo nace esto? Esto es muy importante porque vamos a hablar de los índices de predicción mórbida de un examen, el examen del rango AAEPA, que es necesario para medir la inflamación celular. Pero ¿de dónde nace esto? El interés. Bueno, pues el doctor Barry Sears en Harvard, más o menos 1980, el año de 1980, se le encomienda que investigue sobre las enfermedades crónicas, en especial el cáncer, que estaba la gente muy alarmada en ese entonces, de no saber dirigir muy bien los tratamientos, y más que la nutrición, cuál era la más adecuada para una persona con cáncer. Entonces el doctor Barry Sears, junto con otras personalidades, el doctor Reven, que recibió el premio Nobel de Medicina por haber descubierto los eicosanoides. Esos eicosanoides son hormonas que a la postre se determinan que son hormonas inflamatorias. Y lo sorpresivo fue que todas las personas que tenían una enfermedad crónica, y en particular el cáncer, tenían una alta cantidad de eicosanoides, pero eicosanoides malos. Vamos a llamarle así, comparando con los eicosanoides buenos, o con haciendo un parangón con el colesterol bueno, colesterol malo. Y estos eicosanoides se producen, la sorpresa es que se producen de la nutrición. Es decir, una persona con una inadecuada nutrición produce eicosanoides que lo inflaman. Este proceso de inflamación se llama inflamación crónica de bajo nivel porque es a nivel de inflamación celular, y se determina que la inflamación celular produce eicosanoides que van a inflamar varias partes del organismo o varios tejidos, van a potenciar que los genes se expresen. O sea, el problema de la inflamación celular producida por los eicosanoides, que fueron descubiertos por una mala nutrición, finalmente el impacto final será en los tejidos, pero además potenciando los genes que se ven con enfermedad. Los genes van a jalar, digámoslo así, la predisposición o la genética de los padres o de los abuelos, y van a generar un proceso de enfermedad. Entonces ahí cobra un interés mayúsculo la nutrición. La nutrición hasta ese tiempo, y una línea de la nutrición muy clásica hasta ahora, todavía en nuestros tiempos, está encaminada nada más a medir calorías, a que la persona no aumente de peso, no genere obesidad, pero nunca se había generado una tendencia a prevenir enfermedades. Y es el momento donde inicia esta nutrición. El doctor Barry Sears asegura que esa nutrición garantiza ni niveles tan altos de hormonas, ni tan bajos, un sistema inmunológico ni tan incrementado, ni tan deprimido. Entonces, el doctor Barry Sears trabaja una primera fase donde la nutrición es el pilar del programa de la zona. ¿Por qué la nutrición? Decíamos, porque es la que directamente produce
la inflamación o la antiinflamación. Se dice que cada alimento o inflama o antiinflama. Bien, este proceso de inflamación va a cobrar fuerza como una segunda fase, porque se dice que todas las enfermedades crónicas antes de generarse tienen un estado inflamatorio previo. Estoy hablando de una inflamación que no es la tradicional, la que conocemos, la que se hincha, la que se ve, la que duele, sino es una inflamación de bajo nivel, a nivel celular. Una célula, un tejido ya inflamado, empieza a producir estos eicosanoides y mediadores inflamatorios y la enfermedad se va a cristalizar o se va a producir en cualquier sitio del organismo. Entonces, en una segunda fase, el doctor Barry Sears tiene ahora que comprobar si realmente la inflamación llega a tales niveles para hacerla responsable de la enfermedad. Entonces se inicia un proceso de trabajo conjunto con Canadá, con otras personalidades de investigadores de Canadá, y se empieza a medir la inflamación. ¿Cuál sería la mejor medición de la inflamación? Y cómo saber el impacto de la nutrición, el impacto del ejercicio, el impacto del estrés también en los procesos inflamatorios, y si realmente esta inflamación estaba ligada a un proceso de enfermedad, en especial del cáncer. En ese entonces el doctor Reben se le da el Premio Nobel de Medicina porque descubre los eicosanoides como causantes de enfermedad de un proceso inflamatorio. Bien, años posteriores se dice ahora, bien, se ha descubierto que sí, la inflamación sí es la responsable de enfermedades, pero ¿y cuáles son los niveles adecuados de la inflamación en el organismo? Entonces se dan a la tarea de buscar en varias poblaciones del mundo y se enteran, bueno, se enteran por investigación, claro, que las aldeas japonesas, de aldeas donde no está la vida urbana inmersa en esa situación en cuestión de alimentación, se ve que tienen los rangos de inflamación más bajos y se ve que es 1,5 el grado de inflamación de esas aldeas. Entonces se toma como parámetro el 1,5 para valorar como un parámetro para todas las demás poblaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, un proceso de inflamación es aproximadamente a nivel de 8, un promedio. En España se ha visto que es de 6 a 8, en México de 13 hasta 15, es una altísima inflamación. Entonces empiezan a formar los parámetros de inflamación y a ver las diferencias que podía haber. Después, en una fase siguiente, se empieza a analizar por qué esta inflamación se da y a qué nivel, de dónde nace, en fin, buscar la intimidad del proceso. Sí. Se hacen mediciones, fíjate, en tejidos como los eritrocitos, los glóbulos rojos, se llama el índice de Harris, que es un examen que en España se hace mucho, y ahí se ven los valores de inflamación del organismo, pero finalmente el índice de Harris, que es a nivel de los glóbulos rojos, ya es un tejido inflamado, es decir, ya ha pasado por todo este proceso de inflamación y es un fenómeno ya que se dio meses o años posteriores. Entonces, interesaba saber cómo, de dónde nacía la inflamación. Se hace un programa para investigar a nivel del suero, del plasma. Entonces se pesa toda la muestra de un plasma sanguíneo y se ve que midiendo los fosfolípidos del plasma, que son los intermediarios o los que donde se impacta la inflamación, donde se puede medir los grados de desniveles de ácidos grasos, este es un momento previo al proceso inflamatorio. Y entonces el examen del rango del ratio AA-EPA, que el AA es el ácido araquidónico y el EPA es el ácido eicosapentaenoico en omega 3, se ve que este diferencial entre el ácido araquidónico y el EPA marcaba una diferencia y marcaba ese 1,5 o ese 3, que era el rango moderado de 1,5 a 3, el grado de inflamación. Y se vio que en el plasma se podían medir los fosfolípidos como marcadores fieles del proceso inflamatorio. Y por eso es más científico y es más fiable medir los fosfolípidos en plasma que medir el índice de Harris en glóbulos rojos. Y entonces el interés del examen del ratio, del rango para medir la inflamación, se incrusta en el programa de la zona de la siguiente forma. Primero hay que medir el grado de inflamación. Después hay que suplir todas las carencias de ácidos grasos, porque vale decir que el proceso de inflamación se debe y se genera por toda la carencia de ácidos grasos esenciales de la cadena omega 3, pero de cadena larga, no de cadena corta. Y este desnivel que hay entre los omega 6 y los omega 3. Ese es el proceso de inflamación.
falta de ácidos grasos que después va a generar una baja de un un mediador celular que se llama adiponectina, que es la responsable de la salud de la célula y de que no se genere un proceso de inflamación. Digamos que es como el soporte último que tiene el organismo se llama adiponectina, y cuando se rompe el equilibrio de la adiponectina se da el proceso inflamatorio, pero este es soportado antes por los ácidos grasos. Ujú. Entonces el examen del rango, el mayor interés de saber qué tantos niveles tenemos de ácidos grasos es con el examen del ratio, que es la única base científica que tenemos para poder suplir ácidos grasos omega 3, porque toda la inclusión de omega, cuando la gente toma omega 3 de forma deliberada y que no se antioxida al tomarlos, pues está trabajando a ciegas. Entonces es un menester hacer esto. Bien, una vez medido el examen de inflamación o el rango de inflamación, incrustando ácidos grasos omega 3, dando una nutrición adecuada, donde haya proteínas, carbohidratos favorables y grasas monoinsaturadas. También viene el manejo del ejercicio, un ejercicio moderado que nos antiinflame. Se ha visto que el ejercicio exagerado inflama y el ejercicio moderado antiinflama, también genera mediadores antiinflamatorios. Y finalmente el manejo del estrés. Este manejo del estrés, también la hormona del estrés, el cortisol, a largo plazo, cuando una persona está estresada crónicamente, inflama. Es decir, el estrés nos inflama y la paz o la tranquilidad nos antiinflama. Y este es el programa de la zona, los 4 elementos articulados que van a dar origen a un programa, no una dieta como se dice, la dieta de la zona, sino un programa y que genere un estilo de vida saludable. Por supuesto, ¿por qué? Porque esto es lo que previene las enfermedades. Aquí se genera todo el proceso preventivo en donde podemos prever tanto con los índices de predicción que nos da el examen del rango, como con las acciones del estilo de vida. Y Ujú. esa es la forma en que se ha encontrado en que el ser humano puede prevenir enfermedades y lograr la salud. Pues me parece muy interesante y la verdad es que estoy deseoso de que nos expliques de una manera algo más científica, porque creo que se adolece pues de esa información que nos puedes proporcionar y que creo que va a ser determinante a la hora Sí, de encontrarle un sentido a esto de tomar omega 3, porque realmente claro. oímos a diario que se va de tomar omega 3, pero nadie determina ni cómo, ni de qué manera, ni con qué criterio. Claro, Entonces, creo que va a estar muy interesante esta charla, este sí, seminario formativo, y bueno, que gracias, Jorge, por todo, y cuando quieras, pues podemos comenzar. encantado, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar de los índices de predicción.